Hola, muy buenos días. Estamos aquí con mucho placer, con mucho gusto, con mucha alegría de poder tener en nuestra conexión en esta feria, segunda Feria Internacional del Libro Virtual de Cancún, la presencia de una gran personalidad. Y le agradecemos mucho a nuestra querida maestra Hilda Carmen Pachas Piélago, que en unos momentos, terminando esto, ella se va corriendo rumbo a la Feria del Libro de Lima, Perú. Realmente la maestra Carmen no para, está corriendo, la vemos haciendo talleres, la vemos presentando, la vemos atendiendo a sus fans. De verdad me da mucho gusto, maestra. Yo, igual que muchos de aquí, la admiramos, la queremos mucho, le tenemos todas el respeto y la admiración. Somos sus fans, maestra, aquí en Cancún, aquí en México, los que la conocemos, somos varios que hemos visto su trabajo y de verdad que nos da mucho gusto que usted esté tan visible, tan activa y sobre todo tan este, tan llena de ideas y de creatividad. Maestra, mucho gusto. Voy a hacer la presentación. La maestra es investigadora. A ver, un segundo, creo que estoy... Sí, estoy bien. La maestra es investigadora, escritora, narradora y gestora del patrimonio de la hermana República del Perú antiguo. Recupera los saberes de este país, del Perú antiguo, y los transmite a los niños y adultos mediante libros de cuentos, ilustrados y cuentacuentos, trasladándolos en un viaje mágico al pasado, para reconocerse y conectarse con su identidad. Desde sus más de 60 cuentos, propone una mirada multicultural y biodiversa de América, buscando el logro de los Objetivos de Desarrollo Sostenible de la ONU. Al 2030 queda a conocer sus colegios, museos y ferias, como la Feria Internacional del Libro de Guadalajara, donde ya estuvo presentando y la conocieron nuestros compatriotas, y ahora también en la Feria del Libro Infantil de Bologna. En algunos libros, una tipografía amigable con disléxicos, tiene libros bilingües en castellano, inglés, quechua, chanca, castellano. Varios se encuentran en las embajadas del Perú en el mundo y en bibliotecas comunitarias. Agrego que su libro también está en nuestro acervo del Centro de Apoyo a Indígenas Migrantes de Quintana Roo. Maestra, bienvenida y muchas gracias por acompañarnos. Ay, maestro Pablo, muchísimas gracias. Yo estoy totalmente honrada de poder participar en esta linda feria, por mientras de manera virtual, y supongo que muy pronto podré estar ya de manera presencial. Que así sea, que los APUS lo permitan. Claro que sí. Maestra, pues adelante, por favor compártanos un poquito, denos una probada de todo lo que usted viene haciendo. Ya, muchísimas gracias. Bueno, como usted ya comentó sobre mi quehacer, hay una anécdota que quiero contar antes de continuar, ¿no? Si bien yo me dedico ahora a este tema del Perú antiguo, yo soy de profesión contadora financiera, o sea, contadora de cuentas. Y ya la vida, después de haber conocido la vida y obra de José María Arguedas, me llevó por ese maravilloso camino de los antiguos, de los ancestros, y me dio la oportunidad, gracias a la infancia que tuve, que estuvo llena de cultura en todos sus aspectos, musical, literaria, de esculturas, ¿no? Gracias a mi padre, que era artista, y a mi madre, que nos impulsaba siempre. Entonces he vivido en ese ambiente cultural desde muy pequeña, y eso me ha permitido leer muchos libros, tener acceso a bibliotecas siempre, y eso es lo que yo quiero compartir con los niños, ¿no? Lo que yo tengo lo comparto, y no solamente con los niños, sino también con los adultos, porque los adultos no tienen por qué saber todo lo que existe. Nadie tiene esa cualidad, ¿no? Entonces yo ayudo
a que lo que no es escrito con las palabras que nosotros conocemos ahora, ¿no? Pueda transmitirse a través de los objetos que yo he estado encontrando a lo largo de tantos años. Ya yo empecé en el año 2005. Ya he cumplido 21 años en este trayecto y lo lindo es que siempre he tenido maestros, maestras que me han guiado, me han apoyado, un equipo de voluntarias maravilloso, que hemos estado contando cuentos, haciendo proyectos, ¿no? Y esa es una de las cosas que quería compartirles, cómo ha sido el proyecto que iniciamos en un colegio nacional que se llama 1021 República Federal de Alemania, que está ubicado justamente detrás de un sitio arqueológico. Lo que, una de las cosas que nos une Perú a México, porque nos unen muchas, muchas cosas, pero una de las cosas importantes también es que tenemos las culturas que son origen del mundo, ¿no? Ustedes tienen los aztecas, ¿no? Y bueno, parte de los mayas, ¿no? Y nosotros tenemos, aparte de los incas, tenemos todas las otras culturas, así como ustedes también tienen los toltecas, los olmecas, etcétera. Nosotros tenemos muchas, muchas otras sociedades que han vivido antes de los incas, ¿no? En el mundo se conoce Machu Picchu, pero nosotros tenemos muchas cosas más por contar y eso es lo que yo hago a través de mis cuentos, ¿no? Y esa es una de las propuestas que me gustaría compartir ahora, maestro, ¿no? Que cuando empezamos a trabajar este proyecto en el año 2017, ¿no? Lo hicimos durante 3 años, así intensos, 2017 al 2019, y justo cuando íbamos a empezar ya a trabajar en el 2020, nos llegó la pandemia. Pero eso no nos impidió a seguir trabajando, lo hicimos de manera virtual y una de las profesoras creó un museo virtual. Entonces nunca paramos porque felizmente los APUs siempre nos dan las pistas para nosotros continuar. Si estamos en el buen camino, siempre se nos van a abrir las puertas para seguir conduciéndonos y poder transmitir lo que los ancestros nos quisieron contar a través de su forma de comunicación. Claro, maestra, y de verdad qué bueno que usted hace esas aclaraciones de estas culturas originarias, porque pues nosotros vemos a un continente lleno de culturas, de riqueza y de patrimonio cultural, material y material, biocultural, y usted con la arqueóloga Consuelo, que también la conocimos y le tenemos también alta estima, conocimos su obra, ella la expuso, la presentó con alumnos de la Universidad del Caribe y en diferentes lugares. Sí, exactamente. Justamente yo estoy en este tema, en el tema literario, estoy por José María Arguedas, que recién conocí su obra en el año 2004, y en el año 2005 conocí a Consuelo, gracias a un amigo en común que tenemos, que es un arqueólogo también, ¿no? Y ahí empezó mi recorrido ya de manera más consistente, recorriendo los sitios arqueológicos, ¿no? De nuestro querido Perú, que anteriormente abarcaba desde la parte de Ecuador hasta Chile, ¿no? Y no tanto la Amazonía, pero sí todo ese sector, aunque sí, hasta ahorita todavía tenemos muchas personas de muchas comunidades indígenas que mantienen sus lenguas, ¿no? Ahorita tenemos por lo menos 33 comunidades indígenas de la Amazonía que mantienen sus lenguas, ¿no? Tenemos, en realidad nosotros tenemos 48 lenguas originarias oficiales en el Perú y nos falta todavía oficializar muchas otras lenguas más. Claro, maestra, pues estamos muy ansiosos de escuchar esta presentación de parte de lo que usted nos ha preparado de su obra y pues seguimos Gracias, maestro. atentos. Entonces, si me permite compartir la pantalla, voy a empezar con esta presentación. Me dice usted si se puede ver. Perfecto, bien. Entonces la voy a poner en modo de presentación. A ver, ahí está. Voy a retroceder una página. Ok. Este, este tema de un mágico viaje para recuperar los saberes de los Ishma e Incas es debido a que justo el colegio donde empezamos a hacer este proyecto, que fue el tercer gran proyecto que iniciamos, solamente que sí perduró en el tiempo, nosotros teníamos experiencias previas, ¿no? Desde el año 2000 que empezamos a trabajar con un equipo de socias empresariales, ¿no? De una organización internacional que se llama OWIT Perú. Y tuve un equipo de voluntarios maravilloso que emprendimos este camino por los saberes ancestrales, ¿no? Entonces acá lo que voy a compartir es un trabajo que hemos hecho en conjunto
entre una profesora del colegio 1021 República Federal de Alemania, una profesora maravillosa que se llama Naime Eloise, que no solamente trabaja con los niños de primaria, un salón, sino que los forma desde el primer grado hasta el sexto, que terminan la primaria y luego se van a secundaria. Entonces salen muy bien preparados y yo ya he disfrutado, esta es la tercera promoción que disfruto de los niños y realmente salen totalmente comprometidos con el Perú, ¿no? Entonces voy a empezar bueno, somos tres socios estratégicos en este tema, ¿no? Está también el complejo arqueológico Mateo Salado, que es el sitio arqueológico que está delante del del colegio. Y en esa oportunidad la colaboradora, la coordinadora sociocultural, en ese momento cuando iniciamos el proyecto era Belén González Echave, ¿no? Ella ya está ahorita en otro trabajo, pero con ella iniciamos el proyecto y con Naime, ¿no? Entonces ese es un poco un resumen de lo que hemos hecho porque seguimos trabajando ahora con más énfasis. Y bueno, voy a empezar a pasar las imágenes para que ustedes puedan disfrutar conmigo y trasladarse en un mágico viaje al pasado para conocer un poco de lo que nosotros hacemos. Primero tengo que empezar con los antecedentes y es cómo es que estando tan cerca de Naime yo no sabía quién era. Resulta que el sitio arqueológico Mateo Salado está liderado por un arqueólogo que se llama Pedro Espinosa Pajuelo, que ya ha estado también haciendo sus ponencias en México y lo conozco a él desde hace mucho tiempo, es de la misma promoción de Consuelo, de la arqueóloga de Consuelo, y él era y sigue siendo el jefe de ese sitio arqueológico, que queda, como ya les comenté, delante del colegio 1021. Y yo empecé a contar cuentos en ese lugar hace mucho tiempo, en el año 2007, si no me equivoco, y de repente yo tenía mi público y cada vez que hacíamos el cuentacuentos en la Huaca, porque ahí un ambiente que era una plaza en la época antigua, y ahí poníamos las mantitas, poníamos todo los materiales para que los niños no tuvieran el contacto con la tierra, ¿no? Porque así era la plaza del sitio arqueológico. Y ahí nos permitían contar las historias, pero no solamente contarlas, sino también crearlas, ¿no? Hemos recibido de estos profesores los cuentos y poder conectar a estos niños, a todos los niños que venían con su pasado ancestral, ¿no? Que era en este caso los Ishma, que muy poco se habla en el colegio, casi no se desarrolló en Lima, ¿no? Así como otras culturas anteriores, que es la cultura Lima, pero esta específicamente se desarrolló en Mateo Salado, que es el nombre de este sitio arqueológico, ¿no? Entonces yo iba a contar mis cuentos y yo no sabía que existía un colegio detrás, ¿no? Y cada vez que venían con mi público, que normalmente venía, también aparecían unos niñitos uniformados, como los pueden ver acá, ¿no? Que son blanquitos, sus polos son blanquito, rojito y amarillo, que es la bandera de Alemania, porque se llama República Federal de Alemania, y siempre se aparecían, ¿no? Y nosotros nos sentábamos en estas mantas coloridas, que son las mantas andinas, le digo yo, pero son las mantas que sirven para muchos usos, ¿no? Las usan en el mercado para poder ofrecer sus productos, las usan en las mesas para agradecer a la Pachamama, ¿no? A la madre naturaleza. Tienen múltiples usos y además que son muy coloridas, ¿no? Que representan todo nuestro espíritu también. Y siempre venía esta señorita, esta profesora que venía con sus alumnos y se aparecía y participaba con nosotros, participaba del cuento y participaba de los talleres. Y no sabía yo quién era, ¿no? Bueno, el tema es que nosotros, profesor, el director del colegio que existía en ese momento, vio como la profesora venía a este lugar y que era que Pedro Espinosa, el director, sabía que yo contaba los cuentos porque él me permitía entrar y le invitaba a la profesora sin que yo supiera, ¿no? Quién era. Así que el director del colegio quedó muy complacido cuando Naime le contó lo que estábamos haciendo y pidió que hiciéramos un proyecto, ¿no? Entonces, pero para hacer el proyecto teníamos que ver cuál era la situación inicial de ese colegio. Entonces, aquí fue que Naime se puso a trabajar con toda la problemática. Lo que quiero compartir acá es que uno no puede iniciar un proyecto porque a mí se me ocurre, porque yo creo que ellos necesitan tal cosa. No, un proyecto se inicia con una necesidad que viene de la parte que va a ser la beneficiaria. No puede iniciarse de la parte que va a brindar el servicio,
porque yo no puedo saber exactamente qué es lo que ellos necesitan si es que ellos no me lo dicen y ellos no pueden saber qué es lo que necesitan si es que realmente no llegan al meollo del asunto, ¿no? Entonces acá, ¿cuál era la situación? La necesidad era que necesitábamos, el colegio necesitaba mejorar la convivencia y las actitudes proactivas en los diversos espacios que había, ¿no? En los diversos espacios de aprendizaje, pero que tenían que identificarse con la cultura viva, ¿no? Respetando las diferencias, porque todos somos diferentes, pero tenemos un objetivo en este momento, ¿no? Y partiendo, y eso es muy, muy importante porque es algo que no se aplica porque se desconoce, partiendo del conocimiento de su entorno. Es decir, aquí se comenzó a trabajar con un enfoque territorial. ¿Qué es lo que tenemos alrededor? Y en el Perú nosotros estamos llenos de tanto patrimonio cultural como patrimonio natural. Nosotros volteamos y tenemos actual y ancestral siempre, ¿no? Entonces, ¿cuál era nuestra oportunidad? La oportunidad era que teníamos delante del colegio un sitio arqueológico, o sea, más no se puede pedir, ¿no? ¿Y cuál era la demanda? Que se tenía que atender a todo nuestro aspecto sociocultural, ¿no? Con experiencias que fueran reales, ¿no? Que estuvieran orientadas a una sana convivencia, ¿no? Y con mucho respeto y con la identidad y teniendo en cuenta las diferencias, ¿no? Porque si no tenemos eso, no podríamos avanzar. Entonces, ¿qué es lo que nosotros pensábamos? ¿Qué es lo que queríamos tener como resultado? Que los estudiantes primeramente fortalecieran su sentido de identidad, porque muchos viven alrededor del sitio arqueológico, muchos, ¿no? De su sentido de identidad, de convivencia y de participación democrática, porque no es solamente conocerlo, sino para qué lo vamos a aplicar, ¿no? Y lo maravilloso que tenemos que reconocer que tenemos una gran diversidad cultural y tenemos que establecer esa relación con la comunidad. Eso era un reto muy grande. Era bien complicado la situación. Solamente el 40% de los estudiantes se acogían con respeto a sus compañeros, ¿no? Nosotros pasábamos por un proceso de migración, recibíamos muchos niños, ¿no? De diferentes países de de Latinoamérica, ¿no? Y teníamos muy poquita participación, solamente el 30% de los estudiantes participaban en las actividades, no querían participar, ¿no? Y acá teníamos una gran verdad que teníamos que ver cómo cómo lo íbamos a solucionar. El 70% de los docentes no aplicaban las estrategias novedosas, ¿no? Y eso limitaba una sana convivencia. Claro, porque si uno no invita con las palabras y con los temas y con las formas que los chicos pueden aprender mejor y no solamente aprenderlo, disfrutarlo, era muy difícil poder cumplir los objetivos educativos, ¿no? Entonces, a ver, voy a cerrar acá un poquito para poder ver, a ver, un segundito que no puedo ver toda la presentación. Voy a cerrar acá un segundito. Quiero, lo que pasa es que no puedo, acá. Ahí está, ahora sí. Entonces, un ratito que voy a retroceder una pantalla, ¿ya? Entonces, teníamos esta era nuestra complicada situación inicial. Entonces, ¿pero con qué contábamos? ¿Quiénes eran los actores educativos, no? Eran tanto los estudiantes y los docentes, ¿no? ¿Y qué queríamos, no? Que queríamos que participen los estudiantes activamente en los espacios de aprendizaje, ¿no? Y los docentes que queríamos que se generen espacios para que los estudiantes interactúen con respeto y valorando la diversidad, ¿no? Sobre todo si teníamos niños que venían de otras culturas, que era maravilloso si es que los sabíamos manejar bien. ¿Y cuáles eran nuestros aliados estratégicos que a veces uno no se da cuenta que tenemos aliados y que no los vemos, están delante de nosotros y no los vemos? Teníamos el equipo del proyecto integral Mateo Salado, que lo lideraba Pedro Espinosa, ¿no? Quienes llevan a cabo los talleres de las técnicas ancestrales. De ellos aprendíamos cuáles eran las técnicas ancestrales que se llevaban a cabo en la antigüedad en ese sitio arqueológico, ¿no?
y ellos nos daban esa información científica para nosotros poder trabajar todo lo que queríamos. La Asociación Cultural Yachay Pukyay Pacha, que es la asociación mía, que es la que lidero, ¿no? Que queríamos que motiven a los estudiantes creando los cuentos, porque lo tuvimos que crear durante todo ese tiempo y seguimos creando, y los talleres alusivos al complejo arqueológico Mateo Salado, que albergaba dos culturas, ¿no? Dos espacios de tiempo, eran los Ishma y los Ingas también, ¿no? Y que se coordinara también con una actividad que queríamos hacer, que era los encuentros cercanos con autores peruanos, netamente peruanos y vivos. ¿Y por qué es eso? Ahora les voy a contar. Y un aliado estratégico que a veces uno no tiene en consideración y son súper potentes son los padres de familia. Sin los padres de familia nosotros no hubiéramos podido llevar a cabo este proyecto. Entonces, ¿qué es lo que planteábamos, no? Primera etapa, una sensibilización de los alumnos, ¿no? Lo íbamos a hacer en 3 años. La segunda etapa era la ampliación y profundización de los saberes ancestrales. Y la tercera etapa, que iba a ser en el 2019, eran 3 años, participar en las excavaciones, conocer los procesos, técnicas, herramientas, ¿no? Y la evaluación, descripción y el archivo de los hallazgos. Bueno, debo decirles que Naime y yo nos preparamos durante la pandemia, que no sabíamos que iba a venir, pero hicimos cursos de justamente catalogación de colecciones, ¿no? De objetos, y lo hicimos gracias al British Council, que nos facilitó esta información, el acceso a este curso de forma totalmente gratuita. Fue una experiencia maravillosa. Nuestro objetivo general, ¿no? Miren lo que queríamos, súper ambicioso. Queríamos generar estudiantes con capacidades de convivencia, porque no podemos trabajar si es que cada uno va a estar por su lado, si cada uno no va a abrirse a escuchar al otro, ¿no? Investigación, que a los niños, desde que son muy pequeños y son muy curiositos, les preguntan algo y la respuesta es no, no, no. Entonces ahí yo uso una palabra un poco difícil, un poco dura, pero es los castramos. Los castramos porque no los dejamos producir todo su potencial que ellos tienen. Y eso es algo que se debe, por lo menos nosotros desde nuestro proyecto lo tratamos de corregir, ¿no? Y que tengamos una actitud de revalorización de la historia, ¿no? Que sea una revalorización que esté fortalecida. Y actuar en diferentes espacios, pero vivenciales. O sea, actuar, o sea, no solamente recibir, 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 sino ellos aportar desde su punto de vista, ¿no? Y sobre todo lúdicos. O sea, si a un niño no le trabajamos de una manera, no le transmitimos los conocimientos de una manera lúdica, ellos no lo van a captar, porque ese es un momento del tema lúdico que tenemos que aprovechar para poder transmitir todo lo que nos vamos a transmitir, ¿no? Y respetar las diferencias. ¿Cuáles eran acá todos nuestros objetivos? Miren, ¿ah? Unos estudiantes con conocimientos y uso de estrategias innovadoras, ¿no? De investigación en el complejo arqueológico Mateo Salado. Estudiantes que logren aprendizajes contextualizando y aprovechando los recursos del entorno sociocultural. Ahí trabajamos un enfoque territorial, territorial. Y ustedes, ay, en México, igual que nosotros, tenemos sitios arqueológicos en todos sitios. ¿Qué necesitamos de los docentes? Que condujeran sesiones de aprendizaje significativas y contextualizadas, vinculadas con el entorno sociocultural. De nuevo, el enfoque entorno, ¿no? Eso era lo que teníamos que hacer de todas maneras, ¿no? Utilizando que los recursos de la comunidad, ¿no? Y acá importantísimo, los padres de familia participan y promueven las actividades significativas en el aprendizaje de sus hijos. O sea, sin esto no iba a ser posible. Tenemos que tener en cuenta que era un colegio nacional y que no tiene muchos recursos, pero vamos a ver cómo lo hicimos. Con Naime estuvimos trabajando largas noches, largas noches. Yo estuve checando también con mis amigos, los arqueólogos, sociólogos, antropólogos, etcétera, de qué manera podíamos aprovechar todos estos recursos. Pedro Espinosa y su equipo fueron un factor súper importante. Consuelo y todas mis amigas de OWIT Perú, ¿no? Mis amigas voluntarias, apoyamos en esta linda actividad, porque nosotros ya teníamos unas experiencias previas de 12 años que habíamos intentado hacer cosas en diferentes sitios, colegios, museos, y lamentablemente no teníamos
todo lo que habíamos ahora que lo estamos aplicando en este proyecto, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que queríamos? Primero, motivar, pero tenía que ser de manera vivencial y lúdica. ¿Cómo? Cuentacuentos y talleres. ¿M? Segundo, teníamos que compartir, dialogar, interactuar. ¿Cómo? Con encuentros cercanos con autores peruanos. ¿Por qué autores peruanos? Y yo le puse otra condición, vivos. Porque los niños cuando recién empezamos y me conocieron, pensaron que todos los autores están muertos. Porque todos los libros que habían leído eran de autores muertos que nunca habían conocido porque vivieron hace siglos, ¿no? Entonces, no había forma de que hubiera una relación entre el niño y qué es lo que pensaba el autor cuando escribió determinado libro. Tercero, presentar y expresar aprendizajes con respeto y sana convivencia. ¿Qué hacían los niños? Cuando recibíamos a los escritores, ellos ya habían leído los cuentos y ellos lo que hacían era presentar obras derivadas para que los escritores supieran que los niños habían leído, pero no solamente leído, que habían reinterpretado sus historias. Y cuando hacíamos los contacuentos y los talleres, en los talleres hacíamos réplicas de los objetos que se habían encontrado en Mateo Salado. ¿Dónde iban a ir esos objetos? Pues había un interaprendizaje, luego las investigaciones y se crea un museo en el colegio. Vamos a ver el detalle de esto de acá porque es muy interesante. Aquí vemos una escena donde estamos motivando a los niños a través del cuentacuentos. Lo hacemos de forma lúdica, experimental y conociendo y elaborando las réplicas con las técnicas ancestrales. Los chicos agarran la arcilla, se ensucian, pero no es que se ensucian, disfrutan el contacto con la tierra, que es, los padres piensan, ay, se ensucian, no, están conectándose con la naturaleza, ¿no? Luego los niños con esa experiencia lúdica van a la parte de la investigación, pero es que ya quieren, esa curiosidad se encamina y quieren investigar más, pero con objetivos, ¿no? Realizan trabajos de investigación sobre las técnicas ancestrales en sus aulas junto con los docentes. Tercero, dentro del proceso de investigación, leen los textos de los autores peruanos, se relacionan con el patrimonio cultural natural. Seleccionamos autores peruanos que vivieran, que tuvieran primero diferentes orígenes de todo el Perú y que no necesariamente vivieran en el Perú, también podían vivir en extranjeros. ¿Y qué hacíamos para traerlos? Pues aprovechábamos las vacaciones que tenían cada uno de mis amigos para que pudieran venir al colegio y poder contar sus experiencias a los niños. Miren, todo se puede lograr. Todo es que si tenemos una puerta que se cierra, habrá otra que se abre. ¿Sí? Y no tenemos que desmayar, porque siempre vamos a encontrar el camino. Luego, se participaba en el espacio de los encuentros cercanos con autores peruanos, interactuando con los autores, intercambiando opiniones e impresiones sobre las obras leídas. Esta era parte maravillosa. Luego, no solamente lo hacían con los autores, esa experiencia que habían tenido con los autores de poder hacer sus obras derivadas y compartirlas con ellos, las compartieron con sus otros amiguitos. Se hacía cada mes, eran los viernes, si no me equivoco, los niños eran tan activos que se tenían que usar los viernes, todos los viernes, para poder trabajar todo lo que se había, todos los libros que querían llegar hacia los niños y que los niños querían comentar alrededor de ellos, ¿no? Se llamó ese espacio Mis Primeros Pasos, donde los niños compartían lo que habían aprendido del cuento, lo que habían disfrutado y su propia interpretación con los cuentos. Hacían títeres, hacían el libro, sus obras derivadas, su propia interpretación, su dibujo, hacían libros, objetos interesantísimos, ¿no? Finalmente exponen los trabajos y réplicas elaboradas aplicando las técnicas ancestrales y la presentan en este espacio que nosotros llamamos un museo en mi colegio, que forma parte del patrimonio cultural el patrimonio cultural escolar del colegio. O sea, nosotros no trabajamos con cosas reales porque eso sería guaquear y eso no les queremos enseñar a los niños. Ellos generan su propia colección para el museo, que es muy importante, ¿no? Aquí tenemos los componentes del proyecto, los cuentacuentos y los talleres. Aquí estoy yo, me van a ver en muchas actividades porque yo soy la que creo los cuentos y los cuento, ¿no? Entonces teníamos, miren, si ven, son diferentes ambientes. Aquí lo hacemos en el jardín porque tenemos varias áreas verdes. Y acá los profesores y el director en esa oportunidad eh, pudieron trabajar sobre un aula
una aula, la acondicionaron y esa aula la pintaron los mismos docentes, se convirtió en la sala de los cuentacuentos. Ahí hacíamos las actividades porque a veces llovía, entonces no lo podíamos hacer al aire libre, ¿no? Aquí hay tres de los cuentos que se contaron. Aquí hay Apaek y los hombres payar, que ya Consuelo lo ha presentado allá en Cancún, ¿no? Acá Jala, el perro sin pelo del Perú, para que los niños conocieran. Y eso fue mágico porque la profesora Naime, que sería que está acá, tiene su perrito peruano, su perro sin pelo del Perú, que es un toy chiquitito, y lo trajo al cuentacuentos. Ya se imaginan que vivencial totalmente, literal, ¿no? Y acá el lorito del maíz, porque dentro del sitio arqueológico hay muchos frisos y se encuentran restos, ¿no? En este caso de las aves ascendentes. Los niños a través de un cuento se acercaron a ese concepto y luego pudieron trabajar con arcilla y hicieron como un friso con el diseño de las aves ascendentes. ¿Mm? Luego acá teníamos el taller de arquitectura en tierra, ¿no? Que lo trabajamos en base, con base a la remodelación de una de las pirámides que fue real, ¿no? O sea, se encontraron los restos y lo trabajamos. Entonces los niños se convirtieron literalmente en constructores ICHMA y ellos mismos llevaron el material, claro, todo esto coordinado con los expertos de Mateo Salado, llevaron la tierra húmeda que ya había sido preparada por los arqueólogos y con las personas que trabajan con ellos y las llevaron a este lugar donde luego lo apisonaron y formaron su propia plataforma que era una réplica de lo que existía en la pirámide B, ¿no? Que era un templo de los pescadores. Así se le conoce ahora la pirámide B, ¿no? Acá tenemos el taller de textiles y tintes, ¿no? Que los niños trabajaban. Acá esta persona es del Complejo Arqueológico Mateo Salado y les da una explicación, ¿no? Una explicación vivencial. Y acá trabajamos el tema de la muerte, porque es importante que los niños trabajen el tema de la muerte, porque es una cosa natural. A veces los adultos tenemos mucho miedo de enfrentar este tema, pero es parte de la vida. Es simplemente que dejan su cuerpo acá y su espíritu se va a encontrarse con los ancestros. En nuestro caso es el Ucupacha, ¿no? Que van los ancestros, ahí están los ancestros y nosotros cuando partimos de este mundo nos vamos a reunir con ellos, ¿no? Ayer justamente conté en la FIL Lima, conté un cuento de otra cultura que se desarrolló en el norte de Lima y que justamente trata el tema de la muerte. Y cuando yo en una parte del tema me quedo callada y digo, y algo faltaba, ¿qué pasaba? Y una de las niñas dijo, ¿se murió? Entonces sí había entendido y lo ven natural y eso es lo que tratamos de trabajar con estos cuentos también. Existen unos rituales funerarios maravilloso. Ayer hicimos que los niños llevaran las ofrendas ellos mismos en el ritual funerario y acá lo que estamos haciendo es fardo funerario, ¿no? Si ven estos colores, son los colores de los uncus, ¿no? De que son unas camisas con los colores que se encontraron. Así se encontró con estas rayas verticales, ¿no? Azul, celeste, beige y marrón, ¿no? Así se han encontrado y los niños hicieron una réplica de esto. Esta es una de las profesoras, Teresita, una profesora súper, bueno, en realidad todos los profesores son súper comprometidos, ¿no? Pero uno siempre tiene cercanía con alguna profesora. Esta es la profesora Naime, ¿no? Donde estamos con los encuentros cercanos con los autores peruanos. Esta amiga mía es Alejandra Valverde, es colombiana, se casó, vino acá a Perú, se casó con un peruano, ya es peruano, tiene doble nacionalidad. Y los chicos quedaron maravillados con su cuento, mi amiga Malky, mi amiga la momia, ¿no? La momia. Y acá tenemos a Ofelia Guamanchumo de la Cuba, una amiga mía, es literata, es doctora, bueno, tiene varios doctorados, vive en Múnich, ¿no? Y ella vino al Perú en sus vacaciones con su obra Pregones de la Cocinita Peruana. Y los niños hicieron sus propios pregones y fue una cosa maravillosa porque ahora van a ver en qué devino. Ese, solamente un cuentito chiquitito de ese tamañito, cómo es que de un solo objeto uno puede sacar mil cosas, ¿no? Acá tenemos a Renber Yaguarcani, es un artista huitoto de una de las comunidades de la Amazonía peruana, ¿no? Es una comunidad que también tiene su par